Bien, ahora vamos a ver la última parte de códigos de la bolilla. Y nosotros hemos visto códigos detectores de error, ahora vamos a ver los códigos correctores de error. Así como nosotros hemos visto que existía la posibilidad de generar códigos que detectaran, fijando por supuesto una tasa de error admisible de cierta cantidad de bits, cuando se transmite una palabra, el receptor se fija y dice esta palabra que he recibido no pertenece al código, por lo tanto hay un error y le dice al transmisor que la mande nuevamente. Existe la posibilidad de no solo detectar el error en la recepción, sino que el receptor, advierta cuál es el valor correcto que tendría que haber recibido. Repito, eso siempre y cuando nosotros acotemos la cantidad de errores que pudo haber en la transmisión, la cantidad de bits que pudo haber en la transmisión. Para hacer esto no es gratuito, lo que hay que hacer es tener códigos que tienen una distancia mínima que tiene determinadas características que están dando por esta formulita que está acá. Es decir, si yo quiero corregir errores, por ejemplo, de n bit, la fórmula que me va a decir la distancia mínima del código va a ser 2n más 1. Es decir, si yo quiero corregir errores de un bit, es necesario que el código tenga una distancia mínima de 3. Si quiero corregir errores de 2 bits, admito que sean 2 bits, la distancia mínima del código va a tener que ser 5, y así sucesivamente. Hay un código muy conocido, el código de Hamming. En el libro pueden ver un poquito más en detalle con eso, yo se los quiero simplemente citar. En donde se codifican 16 valores, fíjense, desde el 0 al 15, con 7 bits. O sea, el 0 se codifica como 00000, el 1 como 00001111, etcétera, etcétera. Este código tiene la particularidad de tener distancia 3. ¿Cómo sabemos que tiene distancia 3? Bueno, se van a tener que tomar el trabajo de comparar cada una de las combinaciones contra todas las demás. Y van a ver que en el peor de los casos difieren en 3 bits. O eventualmente en más bits, ¿cierto? Obviamente entre el primero y el último difieren, fíjense, en 7 bits, ¿no es cierto? Pero hay algunas combinaciones, por ejemplo el primero y el segundo, que difieren en 3 bits. Bueno, es que la distancia mínima de este código es 3 bits. Es decir, este código permite corregir errores de un bit, de acuerdo a la fórmula que vimos. Es decir, si acá yo transmito eso y un bit lo cambio, que venía en 0, lo cambio por 1, lo recibo, el receptor decide acá hay un error y además dice cuál es el bit que se corrompió. Este es un código muy eficiente, muy implementado y cualquier información la tienen en el libro. ¿Cómo podemos en general generar un código que tenga una distancia de cualquiera? La manera más sencilla sería simplemente replicar de veces, ¿no es cierto?, las columnas de un código que tiene distancia 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que si yo tengo este código, por ejemplo, que codifico 4 valores y tiene distancia 1, simplemente copiando estos valores nuevamente y haciendo un código de 4 bits, palabras de 4 bits, voy a tener distancia 2, porque si acá ya voy a tener 1 y acá voy a tener otro bit de diferencia. Entonces va a ser distancia 2. Si agrego una nueva copia de esto y genero palabras de 6 bits, acá voy a tener un código de distancia 3. Esto es muy poco eficiente, yo pago muy caro en hardware esta manera tan simple de generarlo, por eso el código de Hamming tiene su mérito, pero es una manera de crecer en la cantidad, en la distancia mínima de un código. Y finalmente vamos a ver ahora otro concepto que se llama códigos verificador de error normalmente, que ahora ya no detectamos el error en la transmisión de una sola palabra del código, sino que vamos a detectar errores cuando transmitimos varias palabras del código. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos transmitir estos 8 bytes que están acá. Hay 8, supongamos que estamos transmitiendo con códigos de 8 bits, entonces esto está en hexadecimal, esto tiene 8 bits, cada uno de estos bytes, ¿no es cierto?, tiene 8 bits. O sea que un byte tiene 8 bits. Y yo quiero transmitir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes.
y voy a transmitir 8 bytes, puede ser 16, 32, como dice arriba, como ustedes quieran. Y la idea es que el transmisor no solo transmite esta información, sino que le agrega un byte más que surge de realizar la suma de todos estos. Lógicamente que la suma de todos estos va a ser un número eventualmente mayor de 8 bits. Bueno, lo que se hace es, independientemente de lo que dé la parte alta, digamos, se consideran solamente los 8 bits menos significativos. Y transmitimos, en este caso, los 8 bits de información y el último byte, que es el byte que se suele llamar el checksum, que es el byte que de alguna manera nos da información de los bytes que estamos transmitiendo. ¿Qué hace el receptor? El receptor recibe, por supuesto, toda la información, recibe los 9 bytes, pero hace la suma por su cuenta de los 8 bytes primeros. Y después verifica si coincide con el byte final o el checksum del string de la cadena que enviaron anteriormente. Si coincide, se da como válido. Obviamente, es falible este verificador porque si en este caso, si en vez de transmitir a 2, transmito a 3 y en vez de F3 transmito F2, obviamente que este número no va a cambiar. Pero la probabilidad de error es, por supuesto, es alta, pero en la mayoría de los casos se detectan los errores. Y existen otros tipos de verificaciones. Una es el CRC o verificación de redundancia cíclica. Y este tipo de verificación también agrega al final de la string que uno quiere transmitir un byte o 2 bytes, depende de la confiabilidad del sistema que uno quiera, y usan algoritmos bastante complejos. El principio es lo mismo. Todo lo que es información, ¿no es cierto?, va primero y atrás va el CRC o estos bytes de verificación, y tanto el receptor como el transmisor generan ese CRC de manera independiente. Y si esos dos valores no coinciden, quiere decir que hubo un error en la transmisión en alguno de los bytes de ese string o de esa cadena. Bien, con esto terminamos la parte de código y la segunda bolilla del programa.